Volvamos a leer el texto de Juan 8, 29, por favor. Juan 8, 29. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Saben? Pensé en este versículo y en otros que vamos a leer hoy, que vamos a reflexionar, que hay aspectos de la vida cristiana, de la vida también no trascendente, de la vida diaria, que debemos hacer un hábito. Y me gustó este texto en profundidad, porque dice que Jesús siente, percibe que el Padre siempre está con él. Y eso demuestra varias cosas en la vida de Jesús y en sus seguidores. Y es esa relación sistemática, ferviente, mimetizada entre Dios, el Padre, y Jesús, entre nosotros, entre el ser humano y Dios. Y hay varias cosas que me llevaron a pensar en este texto de Juan 8, 29. Como les dije recién, se percibe esa relación íntima que hay de Jesús con Dios. No solamente porque era totalmente Dios, sino porque es totalmente humano. Y eso es importante porque ustedes dirán, ¿esto lo hacía porque era Dios? Sí, porque era Dios, pero también era humano. Él creó en esta tierra una relación firme con Dios, el Padre, y percibía cuál era la voluntad de Dios para su vida, qué era lo importante para su vida. Y con este texto saco el primer principio que es para nosotros, que nosotros siempre debemos estar enfocados en buscar a Dios, estar ante su presencia. La presencia de Dios implica varios aspectos como hábitos del ser humano. Muchos ya lo sabemos, pero el primero es la oración, la lectura de la Biblia, conocer cuál es su voluntad para nosotros. Dice un autor que escribió un libro muy aburrido que se llama El arte de amar, tiene una cita que dice, uno no puede amar lo que no conoce. No puede tener esa relación intensa y significativa con alguien que no conoce. Por eso siempre debemos buscar la presencia de Dios. Dios debe estar en nuestra vida en todo momento. No podemos sacarnos el chip durante la semana y ponerlo los viernes y los sábados y los miércoles, diríamos, en el día de oración. Esta es una relación permanente, sistemática. Miren, ya les voy dando una indicación. Si ustedes quieren leer más sobre esta cuestión, lo pueden leer en el capítulo que se llama Getsemaní, del deseado de todas las gentes.
me gustaría que... Yo voy a citar algunos aspectos de ese capítulo, pero ahí van a encontrar muchos elementos que nos ayudan para fortalecer nuestra vida cristiana. Y uno de ellos es este. Jesús tenía momentos con Dios. Cuando pasamos por dificultades, por alegrías también, pero por dificultades, la percepción a través de nuestra mente, de saber que Dios está al control de tu vida y está dirigiendo tu vida, te da paz. Los problemas se perciben de otra manera. Cuando nosotros tenemos esa relación intensa, todos los problemas, sean banales, sean de la vida diaria o sean profundos y crisis intensas, las vivimos de otra manera. Cuando nosotros tenemos esa relación intensa que tuvo Jesús, que tiene Jesús con el Padre, hay obediencia, porque sabemos qué es lo que pretende Dios para nuestra vida y le entregamos nuestra voluntad para que Él nos dé el querer como el hacer por su buena voluntad, más allá de lo que vivamos en esta tierra. Dios está con nosotros siempre y conocemos a través de esa relación su voluntad. Esto puede implicar tomar decisiones basadas en principios bíblicos. Siempre la Biblia es nuestra guía en las diferentes decisiones que tengamos. Claro, para hacer esto hay que relacionarse, dije hoy, y tenemos que hacer de la vida de oración una vida constante y, como dije hace un momento, sistemática. Pero debemos aprender a obedecer, a subyugar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero para eso, lo primero que tenemos que aprender es a obedecer. El tercer aspecto que se destaca entre líneas en este texto es el compromiso con la integridad. Jesús era coherente entre lo que dijo, lo que dice y lo que hace. Cuando nosotros vivimos disociados entre lo que decimos y lo que hacemos, entonces nos hacemos vulnerables ante las tentaciones, ante las dificultades. Muchos pasamos dificultades que no deberíamos pasar si conociéramos la obediencia, si conociéramos a Dios a través de subyugar nuestra voluntad. Por eso, en el proceso del crecimiento cristiano, de la santificación, es importante ser íntegros. Lo que decimos es lo que hacemos. Lo que hacemos es lo que decimos. Me pasó, alguna vez me han escuchado esta anécdota. Salía del hospital de atender pacientes y andaba rumiando con un problema. Estaba bien amargado. Y se lo externé a una persona, sabe quién era, yo estaba muy molesto con eso, y la señora me dice, pero usted anciano de iglesia, me había olvidado en el momento. ¿Cómo dejamos aflorar muchos pensamientos y muchos
sentimientos que deberíamos decirle a Dios que los discipline. Nosotros no podemos pensar lo que queremos. Nuestra vida debe ser disciplinada en cuestiones de pensamientos, deben estar dirigidos hacia algo. Y en la anécdota que les decía, lo sentí, esa incoherencia de ser un referente, que la iglesia depositó una confianza y en vez de promover ciertas palabras, ciertos pensamientos, etc., uno saca de su boca lo que quiere. Y no puede ser de esa manera. Nosotros debemos alinearnos. Decimos que somos hijos de Dios, que vemos la vida desde otra perspectiva, desde otro enfoque, que vemos la adversidad desde una manera distinta de lo que ve en general las personas en este mundo, que deberíamos cuidarnos en ese sentido. Debemos alinear lo que pensamos, sentimos con lo que hacemos. Eso es muy importante y está relacionado con este texto de Juan 8. Ser íntegros, ser leales a lo que decimos a las personas sobre lo que creemos. Pero ¿saben? En ese texto y en el contexto donde se dio esa situación, hay otro elemento significativo, que es fortalecer la confianza que, como Jesús tuvo, la confianza en la presencia de Dios en medio de las dificultades. Lo que me dijo la señora, lo tomé, me pasó hace muchos años, pero me dice, ¿y usted, que es el promotor de ciertos aspectos a nivel cristiano, adventista, saca esas palabras tan fácilmente? No puede ser. Nosotros somos responsables en ese sentido, en el sentido de confiar en que Dios está al control de lo que nos pasa en la vida. Él está, según el texto, en medio de nuestras dificultades. Pero ¿saben? No solo queda ahí en el ejemplo que podemos ver en el texto que dijo Jesús en Juan, sino que también una vez que incorporamos esa manera de vivir, gracias por la transformación que hace Dios por el Espíritu Santo en nosotros, ahí tenemos un propósito y tenemos una misión. Jesús tenía un claro sentido de propósito y misión. Sabía lo que estaba haciendo, sabía que su obra era la obra del Padre. No los voy a aburrir con esto, pero el sentido de propósito en el área donde uno estudia es muy importante para el bienestar. Podría decir que en medio de las dificultades, Jesús era feliz. Porque cuando uno tiene un propósito en la vida y arma un plan para cumplirlo, se siente realizado de lo que uno hace y sabe que está promoviendo, vuelvo a decir la palabra, felicidad. Jesús vivió con un claro sentido de propósito y misión, sabiendo que estaba haciendo la obra del Padre. Cuando nosotros miramos este texto y decimos, Señor, ayúdanos a cumplir este objetivo,
estamos siendo parte de la misión de Él y estamos siendo parte del bienestar que Él nos quiere dar. El cumplir el propósito bíblico, cristiano, del que nos dejó Jesús, es una manera de promover la felicidad en nuestra vida. Cuando vivimos el día a día sin el plan, sin un plan espiritual, sin un plan de llevarle bienestar a otras personas, de acercar a esas personas a Jesús, entonces vivimos, perdón la redundancia, una vida sin propósito. Y una vida sin propósito es una vida infeliz. Por eso es importante en nuestra vida que abracemos ese propósito trascendente de nuestra vida, del diario vivir, que es vivir para la misión que Dios nos dio. Llevar la verdad a otros, que los va a hacer libres como somos nosotros. Cuando nosotros no cumplimos este propósito, estamos siendo egoístas, no le estamos permitiendo que la gente pueda vivir mejor con Cristo. Por eso el propósito, cuando nosotros tenemos un plan diario para esto, entonces generamos o somos instrumento, mejor dicho, que tiene Dios para promover el bienestar en las personas, aunque estemos en un mundo de pecado. Y otro principio que se saca de este texto es que no lo podemos hacer, no podemos generar nada, el plan no puede ser logrado si no tenemos la dependencia con Dios, de Dios. Nosotros debemos tener esa dependencia, esa relación que tenía Jesús con su Padre. Todos los días, a cada momento, lo llevaba a Dios, por decirlo de alguna manera, a Dios el Padre en todo momento de su vida. Estaba en su pensamiento, estaba espontáneamente, como le dio su vida a Dios el Padre, Dios actuaba a través de Jesús. Y entonces cuando nosotros tenemos esa dependencia, esa relación íntima, entonces aprendemos a escuchar su voz. Muchos de los problemas que tenemos en esta vida es porque no escuchamos el susurro que hace Dios en nuestra mente, en nuestro oído, porque no estamos en esa relación. Solo podemos escuchar a Dios cuando nosotros estamos permanentemente en relación con Él. Muchos de nuestros problemas, vuelvo a reiterar esto, son porque no hemos aprendido a reconocer y a escuchar la voz de Dios. Nos metemos en problemas muchas veces porque no escuchamos que Dios nos ha hablado para ayudarnos a evitar esas dificultades. Y entonces, otro elemento importante en ese texto es que conocer a Jesús y practicar lo que Él ha hecho nos ayuda en nuestra vida cristiana. Si nosotros si nosotros conocemos la vida de Jesús, cómo pensaba, cómo sentía, etcétera, cuando nos vengan las vicisitudes de la vida, vamos a recordar esas palabras, esa manera de reaccionar, esas maneras de actuar,
de pensar de Jesús. Y eso es a través del hábito de leer la palabra de Dios. Ahora, les dije que el capítulo que quiero que repasen cuando se vayan aquí es el capítulo 74 del deseado de todas las gentes, que se llama, como les mencioné, el Getsemaní. Primer principio que uno ve en ese texto. Repito, oraba. Jesús se comunicaba permanentemente con su Padre. Segundo elemento, debemos quebrantar, metafóricamente hablando, nuestra voluntad para entregársela a Él. Y saben, cuando les dije lo de la misión y la visión que tenemos para que la gente conozca a Jesús y sea feliz, es que debe nacer, gracias a Jesús, esa necesidad de apoyo a la comunidad, al entorno donde nosotros vivimos. Hay mucho sufrimiento, muchas dificultades, que si solo nosotros estaríamos en esos contextos y apoyáramos a las personas para llevarlas a Jesús, su vida se aliviaría. ¿Cuánto bien haríamos para las personas y para nuestra vida espiritual el ser misionero, el ser bondadoso con la verdad que tenemos y regalársela a otros? Otro elemento importante que podemos ver ahí es que nos da fortaleza espiritual ante las tentaciones. Cuando uno entrena y deja que Dios cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad a Dios y permitimos que Él nos dé el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces nos da fortaleza espiritual. La persona que tiene esa fortaleza es porque ora, porque lee la Biblia, como dije hace un momento, porque conoce la voluntad de Dios, es vigilante. Una persona que está en este crecimiento espiritual, entre comillas, en el éxito espiritual que nos da Dios por su querer y por su hacer por buena voluntad, nos ayuda a resistir las tentaciones, a enfrentar las tentaciones en la vida diaria. Y eso me lleva a un principio general. El éxito en esta vida radica, otro aspecto importante, en la perseverancia en la vida espiritual. Solo el perseverante es el que va a lograr llegar a la meta. Y eso es significativo para nuestra vida. Debemos ejercitar esto, desarrollar eso. Nosotros en psicología le llamamos fortalezas del carácter, ¿no? Uno debe hacerse, yo le digo, el calendario de las fortalezas. Debe entrenar en esto todos los días. ¿Por dónde cojeás? Señor, te entrego esto que me hace vulnerable y ayúdame a que pueda salir airoso gracias a ti y desarrollar aspectos importantes en la vida personal. Voy a dar ejemplos. Aquí no pasa, pero hay mucha gente que es quejosa. Fácilmente una queja. Uno debe entregarle esta manera de ser, esta manera de pensar, para que Dios la transforme. Cuidemos en cómo hablamos, cómo lo sacamos de la mente.
Debemos disciplinar, dice Elena de White, nuestra mente, para que nuestra mente tenga un camino donde piense de una manera espiritual saludable. Entonces, los pensamientos que nos vienen a nuestra mente debemos educarlos, debemos ejercitar esto. Y saben, otro elemento importante para la misión, para cumplir la misión, es que Dios nos dé esa virtud, esa fortaleza de empatía. Debemos ser tolerantes. Esta es una iglesia grande, pero en iglesias pequeñas he visto mucha intolerancia entre nosotros. Y cuando uno se pone en la vida, en el lugar del otro, mira la vida como la ve el otro, siente como ve el otro, entonces puede saber cómo ayudar a esa persona, podemos ser instrumentos de Dios para ayudar al sufriente, a la persona que necesita de Dios, pero que a través de nosotros muchas veces es la única manera en que lo va a conocer. Y quiero llevarlos a otro texto. Por favor, vayan a Mateo 26, que es un texto que está relacionado con este aspecto que he querido compartir con ustedes. Mateo 26, 38 al 42. Miren, piensen en cómo actuó y habló Jesús. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo, dice, un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Miren, eso tiene que ver con nuestra vida cristiana, con nuestra camaradería, con nuestra manera de apoyar a los que están en la carrera de la fe. Estaban en otro canal, por decirlo de alguna manera. Estaban en otro canal. No pudieron percibir el dolor de su amigo. Pero eso, ¿ustedes creen que pasó ahí? ¿Que fue algo que justo andaban medio cansados solamente y se durmieron? No, porque no pudieron percibir la trascendencia, la profundidad de lo que le estaba pasando a su amigo. Reconocer y aceptar lo que le pasa a las otras personas nos beneficia a nosotros para nuestro crecimiento espiritual y ayudamos a otros a llegar a Jesús. Otro elemento que puedo destacar en ese contexto, teniendo en cuenta Juan 8:29, y es que les pidió que oraran. Y tiene que ver con un hábito, ¿no? Es decir, nosotros debemos orar todo el tiempo, pero cuando hay angustia, debemos orar más. Cuando tenemos dificultades, debemos orar más. Y esta era una situación crítica para un amigo. Las relaciones interpersonales en este ámbito eran muy importantes para Jesús, el hombre.
Y entonces el orar te ayuda, lo que les pidió, si ellos lo hubieran hecho, siente que tiene apoyo de sus amigos y no sé, ahí estoy elucubrando, pero podría haber sentido menos o un poco menos de angustia, porque estamos todos en esto, nosotros te apoyamos. No podemos vivir lo que estás viviendo, pero te acompañamos en esto, ¿no? Otro elemento que encuentro en Mateo 26 y que no profundicé en Juan 8 es la vigilancia. Cuando nosotros estamos en alerta, orando, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Debemos siempre estar vigilantes espiritualmente en cualquier momento. Y a través de eso, Elena de White lo habla en El Camino a Cristo, subyugamos nuestra voluntad, podemos percibir nuestra vida de pecado, nuestra vulnerabilidad, se la entregamos a Dios y Él la transforma. Nos da seguridad, nos ayuda a estar convencidos de la verdad que pensamos y que vivimos. Nos ayuda a reconocer que sin Él no somos nada. Así que por eso debemos perseverar en la oración. Y quisiera terminar mirando más allá de las dificultades, con un texto que es el que nos da esperanza en cualquier situación de la vida que tengamos, con nuestras vulnerabilidades, con nuestras tendencias alimentadas por malos hábitos, etc. Dios nos garantiza a través de este texto que les voy a mencionar que Él tiene la solución para todos tus defectos, tus problemas, tus circunstancias. Y muchos los conocemos de memoria a este texto y es Romanos 8:31. ¿Sí se lo acuerdan? Si no lo buscan. Y es un texto que en el contexto que vivió Jesús y que nos representa en las dificultades de la vida, nos da esperanza, nos da esa convicción de que Dios puede transformar tu vida. ¿Qué dice Romanos 8:31? La versión que ustedes quieran, pero yo se las voy a decir en esta que anoté aquí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oigan, vuelvo a la vida de Jesús. Esas situaciones atormentantes que vivió era porque Satanás estaba ahí, presionando, haciéndolo sentir que Dios, el Padre, no estaba con él. Vinieron muchas angustias, pero él miraba la vida desde otra perspectiva, desde las promesas divinas, que las recordaba del Antiguo Testamento. La oración que lo hacía más conectado con Jesús, y eso refuerza ciertos aspectos que quiero dejarles esta noche. Cuando nosotros recordamos que Dios es por nosotros, tenemos confianza. Dios al control. Podemos sufrir, podemos tener circunstancias que no sabemos cuál es el plan, pero no importa, porque Dios es por nosotros.
Él lucha los problemas espirituales, pero también las vicisitudes de esta vida. Te acompaña en lo que estás experimentando. Nos hace superar el miedo, nos da seguridad y nos motiva para seguir enfocados en la relación con Él, en perseverar en la relación con Él hasta que Él vuelva. Nos hace unidos a Él y somos testimonio de fe. Quisiera focalizarlos en el último texto. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. ¿Qué dice Segunda de Corintios 3:18? Dice, lo voy a leer textual. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ese es nuestro leitmotiv esta noche. Somos transformados y vemos la vida desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque Él nos hace nuevas personas y nos prepara para ir al cielo. Pero tenemos que empezar hoy. Y ese es el desafío. No importa en la situación que estemos hoy, solo le decimos, Señor, toma nuestra vida, transfórmala, dame ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Y Él, como lo ha prometido, lo va a cumplir. Y ese es mi deseo y oración para esta noche, para ustedes. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por Jesús, por la promesa que tienes para nosotros, gracias a Él, porque podemos ser salvos gracias a Él, porque podemos tener una nueva vida, no importa lo que vivamos hoy, porque eso es lo que has prometido. Ayúdanos, Señor, a sacar esas dudas, esas circunstancias que nos desvían de mirarte a ti, Señor, para que puedas tomar nuestra vida y transformarla. Señor, te entregamos nuestra vida en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Amén.